entrando en el proceso de estudiar qué o dilucidar, inteligenciarnos de qué compone o cuál sería la manera de entender lo que es cada uno de los dones. Pero estábamos hablando en principio sobre la importancia de que el don principal es que cada uno conmigo y ustedes también que están online, tenemos bastantes. Entonces, para poder que surja, para poder que exista el don o los dones en cada una de las personas, necesita tener el don principal que es el regalo que Dios nos da, que se llama Espíritu Santo. Si usted no tiene Espíritu Santo, ni busque dones, ni busque porque no va a tener nada de eso. Porque recuerden, uno puede volverse cristiano, uno puede volverse evangélico, uno puede volverse bautista, puede volverse estudioso de cimientos firmes. Pero todo eso no implica que usted tenga o yo tengamos el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Porque es importante tener eso claro. Porque a veces nosotros con lo que ya hemos experimentado y que nos da tanta satisfacción y que nos gusta pues hacerle tanta propaganda al estudio bíblico de cimiento firme, pensamos que ese es el punto para tener todo lo demás. No. Pasar por el estudio de cimiento firme no garantiza tener el Espíritu Santo. No es cierto. Entonces, cuidado con eso, porque es que no, yo ya lo he hecho muchas veces, yo ya he pasado por ahí muchas veces. Ese no es el punto. El punto es, si usted ha creído, como dice la Escritura, en la máxima provisión de Dios, tendrá como resultado el Espíritu Santo. Viviendo en usted, si no, no pasa nada. Porque ser evangélico y asistir cada 8 días, eso es fácil. Y al rato venimos acá y nos quedamos dormidos y estamos con la mente en otra parte y todo, porque estamos aquí presentes, pero físicamente, pero emocional, espiritualmente, posiblemente no. A veces sucede ya en la casa, que como estoy en mi casa, entonces mientras escucho, estoy haciendo el almuerzo, estoy haciendo otra cosa. Posiblemente está escuchando, pero no prestando mucha atención. Entonces, todo eso es un proceso para analizar. Porque el don principal que Dios nos ha concedido a todas y a todos tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos da evidencia si somos salvos o no. El Espíritu Santo es quien nos dice, usted es un hijo de Dios o no. Si no tenemos esa retroalimentación de parte de Dios mismo, entonces, bueno, a revisar, a pensar, a tener en cuenta qué está pasando con nosotros. Entonces, veíamos todo esto para tener muy claro lo que es importante. Por favor, yo quiero que volvamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8, la última cita que tenemos acá, ¿cierto? Efesios 4, 7 y 8. Pero a cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Por eso, la Escritura dice, subió al cielo llevando consigo los cautivos y dio dones a los hombres. Importante eso, ¿no? A cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Recuerden lo que Dios ha querido dar, no es lo que a mí me gustaría tener. Es que a mí me gustaría tener el don de los que son vistosos, ¿no? De pronto sanar enfermos, de pronto resucitar muertos, ¿qué más son los vistosos? Bueno, hablar en lenguas, esos son como los más vistosos. Pero, ¿a quién le gusta el don de servicio? ¿Cuándo ustedes han escuchado campaña evangelística para que vengan a recibir el don de servicio? Ni una vez. Porque servir muchas veces es tan en silencio y tan que nadie se dé cuenta que a veces pensamos, yo qué hago y nadie me da una palmadita en el hombro, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, con base en todo eso, de que usted y yo tenemos ya el don maravilloso, el número 1, que es el don de Dios, que es el Espíritu Santo, entonces cada uno aquí conmigo ha recibido mínimo 2 dones principales, digamos los fundamentales, según lo hemos estudiado en otros trabajos con el Sígueme 1, el 2 y el 3, que es el don de servicio y el don de
¿Qué es lo que vemos en las personas recién comenzando la vida cristiana, la vida con Dios, que se vuelven, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y cómo doy? ¿Y cómo comparto? ¿Y cómo hago estas cosas? ¿Cómo hago la otra? Muy bien, vamos a continuar entonces con lo que estábamos mirando aquí desde la semana pasada. Sigamos. La distribución de los dones, entonces, también lo hemos visto la semana pasada. Por lo menos aquí dice que esta información que tengo desde el material que se le enseña en vocación y ministerio a los estudiantes de la Universidad Bautista, dice eso: cada cristiano mínimo recibe un don especial. Entonces puede ser o el don de servicio o el don de dar, o los dos a la vez, ¿cierto? Ya leíamos esa cita la semana pasada, estamos en un repasito. Ningún cristiano tiene todos los dones espirituales. Cuidado, porque esa es una tendencia que a veces nos lleva en nuestra forma o carnalidad o no sometimiento a lo que Dios quiere. Porque recuerde, Dios da los dones, porque si los va a dar todos a una sola persona, entonces no había necesidad del resto. ¿Para qué otras personas con otros dones si yo tengo todos, tengo todos, y si los tengo todos, pues entonces yo puedo hacer todo? Entonces, abro el templo, barro el lugar, prendo las luces, acomodo los equipos, predico, recojo la ofrenda, toco el piano, canto, dirijo la alabanza y todo lo demás, porque yo no tengo todo esto, yo hago todo. ¿O no? ¿Para qué más gente si no? Entonces, es como lo que hace de pronto es la semblanza a veces que tenemos todavía copiando de la Iglesia Católica, ¿no? El sacerdote es el que hace todo. Además, gente simplemente se para cuando tiene que saber dónde se para, dónde se sienta, se echa una crucecita y hasta allí. El resto de la participación de la iglesia misma, de las iglesias, es nula. Esa imagen se traspoló a la iglesia evangélica. Necesitamos quitarnos esa imagen que tenemos todavía en la iglesia católica, que el cura es el que maneja el asunto y los demás simplemente escuchamos. Esa es una de las copias negativas que hizo la iglesia evangélica de la iglesia católica. Una de tantas, porque son muchas. Los dones espirituales en ningún caso, estoy en el cuarta línea acá, los dones espirituales en ningún caso son una recompensa a la fidelidad. Son contribuciones según el plan de Dios. Es que como yo soy fiel, a mí me da Dios algunos dones mejores que los demás. Es que los demás, como no son fieles, no reciben esa bendición. No. Cada don que sabemos que poseemos son para celebrar el amor de Cristo. Y ahí quedamos la semana pasada. ¿Estamos celebrando el amor de Cristo con los dones que tenemos? Porque ya en lo que vimos la semana pasada, estamos diciendo, los dones espirituales o los dones, los distintos regalos que Dios da, es para la edificación de la iglesia, o sea, hacia adentro. Y si vamos a trabajar hacia afuera, entonces es con el plan de lo que tiene la iglesia para impactar afuera. Si no, no funciona. Por eso, si tenemos algunos dones para trabajar afuera, es porque ya está fortalecido dentro para que pueda sostenerlo afuera. Si no, no pasa nada. Y a veces por eso es que hemos visto que algunas de nuestras cosas que hemos inventado o tratado de hacer no funcionan mucho. Se acaban con el tiempo rapidito. Porque no hay funcionamiento de dentro que lo sostenga para estar afuera. Y eso es bastante peligroso. Y así lo hemos hecho muchas veces. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo estamos? Sigamos adelante entonces. Aspectos adicionales. Los dones espirituales en sí mismos no producen espiritualidad. Ni son evidencia de ella. Es que yo soy más espiritual que ustedes. Pues es que yo sí hago esto y hago aquello. En cambio, usted no hay nada. No. Su espiritualidad está marcada en la forma como usted se relaciona con Dios y lo que Dios ve en sus cualidades, en su formación, en sus talentos, que ya hablamos hablado de talentos la semana pasada, en sus experiencias buenas o malas, le va a dar un don, usted ese plus para que con eso trabaje aquí, más con su experiencia, esto crezca. Cuando digo esto me refiero a la comunidad crezca. Si no, no pasa nada. Porque si no estamos creciendo como crecen los niños, no le crece una pierna más larga que la otra. No le crece un brazo más largo que el otro. Que les alarga el cuello y queda como E.T., ¿no? Como el muñequito ese de la televisión. No.
es armonioso, todo crece como debe crecer. Y ahí está la edificación de cada uno de nosotros. Por eso los dones espirituales son diferentes a los talentos naturales. Por eso también pueden ser canales de medio por los cuales el don se puede ser ejercitado, lo acabo de decir. ¿Cómo fue su crianza? ¿Cómo fue su enseñanza? Ahora hablaba alguien de que no había tenido padres, o sea, ¿cómo esas ausencias? Una cantidad de cosas. Ahora, con Dios más el plus que produce lo que Dios da, sirve para que esto crezca. Y crezca no solamente en números, sino en madurez de cada uno de nosotros y la manera como poco a poco podemos influir afuera. Porque no es para crecer, para ponernos aquí el club. Aquí solamente están los que, sí, estos son los chachos de la iglesia bautización. Estos son los que, no, es para que cada uno de nosotros, en la interacción que tenemos afuera, seamos esos embajadores en nombre de Cristo. Porque allá es donde vamos a dar cuenta si lo que aquí me dan me sirve para sostenerme afuera. Si lo que aquí vivimos y practicamos y predicamos y cantamos sirve para que yo me sostenga allá afuera. Porque si no, caemos en la trampa de la religiosidad. Y hay que tener mucho cuidado porque todavía somos muy religiosos en algunas cosas. Recuerde que esto que está hablando el apóstol Pablo en los Filipenses, en todas las cartas que tenemos acá, que habla sobre los dones, era para gente que no era judía. Era para gente que tenía unas costumbres muy interesantes. Era para la gente que no creía en Dios como el Dios de la Biblia, para llamarlo de alguna manera, porque en ese tiempo ni siquiera pensaba en Biblia, porque no había Nuevo Testamento siquiera. Pero ¿qué estaba pasando? Cada una de estas personas que entendía lo que Dios está diciéndole por medio de estos predicadores y que comenzaba a ser parte de la iglesia primitiva, al recibir el don mayúsculo, el don maravilloso de Dios, o sea, el Espíritu Santo, comenzaba a hacer una nutrición a todo el resto de gente que estaba creyendo igual. Y se comenzaron las iglesias que tenemos en el Nuevo Testamento. Las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis. No eran de judíos. Después llegaron algunos judíos y complicó la cosa. Pero en principio no. En principio no. Entonces, todo ese proceso tenemos que realizarlo porque nosotros ahora estamos en una situación bastante particular. Usted se ha dado cuenta. Tenemos tantas iglesias evangélicas y tantas denominaciones evangélicas que nos toca ahora hacer una contracorriente. ¿O no? Es más, ya somos contracorriente aún con la misma iglesia bautista. ¿Por qué no estamos haciendo las cosas igual que todo el mundo? Porque estamos tratando de dejarnos guiar a la manera de Dios para que esos dones lleguen a ser la gracia de Dios funcionando con nosotros y que nos ayude o nos impulse, nos dé la capacitación y todo lo que implica, porque es un paquetón para avanzar. Y poco a poco, entonces, Dios va a empezar a añadir la gente que tiene que añadir. ¿Por qué no ha añadido tanta gente? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Por qué si hemos hecho tanta tarea, por qué no se ve tanto proceso? ¿No se ha preguntado eso? Tanta quemada de pestañas y tanto esfuerzo que hacemos y que a veces estamos requete cansados por hacer tanto esfuerzo y no se ve como lo que esperamos que se vea. ¿Qué será? Porque vamos en una contracorriente, pero bastante interesante. Pero para eso tenemos que estar en la unión del cuerpo para poder que funcione, porque esa unión sí va a dar la fuerza para poder trabajar afuera. Y vamos a ver, porque no tenemos que irnos para la China o la India o al África para ser misioneros, no. Aquí tenemos tribus urbanas, tenemos una cantidad de cosas para hacer tarea, aquí mismo. Es más, en este mismo barrio. Los tenemos aquí enseguida. Los que están allí sentaditos y dañándole la malla. Ahí hay tarea. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Hemos comenzado a hacer la tarea con ellos? ¿Por qué no? Si tengo el don de evangelismo, si tengo el don de liderazgo, si tengo el don de no sé qué, ¿por qué no hemos hecho nada con lo que está acá? Porque todavía no tenemos la fuerza
para funcionar porque no estamos unidos en lo que Dios quiere que estemos unidos. Entonces estamos haciendo esfuerzos tal vez por cada uno por su lado, de alguna manera, y ahí tenemos. Por eso, aunque los dones llegan por la gracia de Dios, la última línea dice ya, su desarrollo depende de nuestra disposición y entrega de cada uno. La gente de la iglesia primitiva no estaba bollante económicamente. Es más, era gente a veces demasiado pobre. Estuvimos trabajando cuando estábamos hablando de la iglesia como comunidad, la iglesia tesalónica, iglesia, pobres. Eran pobres. Estrato 0, -0. Sin embargo, no era impedimento para hacer impacto en Grecia. Si usted no ha leído las cartas de Tesalonicenses, pues otra vez, porque ya lo vimos acá, pero como le digo, a rato nos olvida muy fácilmente el asunto, porque no hacemos la tarea de leer. Si no leemos el libro, va a ser muy difícil. Usted siempre se va a quedar conmigo lo que yo le diga acá cada 8 días, bailas, perdónenme la expresión. Porque estamos más pendientes de cómo me gano la vida, cómo me gano la vida, cómo me gano otro peso más, cómo tal cosa. Una cantidad, está bien, hay que trabajar. ¿O será que Pablo no ha trabajado? ¿Será que Pablo está diciendo, no, estoy esperando la ofrenda, que llegue la ofrenda porque prediqué el domingo y ¿cuál es la ofrenda que me van a dar? La ofrenda. No. Y de pronto tenía que trasnocharse para hacer las carpas para poder subsistir. Recuerden, como la gente era nómada, estaba viniendo, compraban las carpas para poder, me cogió la noche, hago mi carpa y a dormir, y el vuelto sigo. Era la tarea de Pablo. Entonces, cuidado. ¿Cómo está la entrega individual a ese Dios que decimos que le creemos? En verdad, estoy entregando la vida, y como decimos coloquialmente, la vida, alma, vida y sombrero. O solamente el sombrero y el alma, porque la vida no. Sí, ya estoy salvo, ya voy para el infierno, ya no tengo problema, ya entregué la vida a Dios. Porque implica trabajo, implica, ojo, no sacrificio, porque si estamos sacrificando para Dios, no vale la pena, no tiene sentido. Porque Dios no quiere sacrificio, ya sacrificio de Jesús es suficiente. No tienes que hacer más sacrificio. Lo que sí necesitamos es empezar a revisar hasta qué punto yo estoy dispuesto a dejar algunas cosas para que otras funcionen en mi vida y en la vida de la comunidad. Es que el domingo me levanto todos los días temprano, otra vez el domingo. Si es como sacrificio, hermano, quédese durmiendo. Tiene la bendición de que puede seguir durmiendo y prender el televisor o el computador o su teléfono y aparecer aquí como que está escuchando, pero estamos durmiendo. Así de sencillo. Tenemos una caguetería, ¿cómo se llama? Sin querer queriendo. O la grabación. No, yo iba a la grabación, yo no voy, yo iba a la grabación. Qué bueno que venga aquí, porque la interacción aquí con los demás, al ver el rostro al otro, ¿qué va a hacer Dios con eso? Recuerde, somos piedras vivas que necesitamos rozarnos con otras piedras vivas para poder pulirnos. Diamante se pule con diamante, no hay otra herramienta para pulir un diamante. Tienen que ser herramientas con punta de diamante para poder funcionar, para hacerle algo a un diamante. Es la única forma de interactuar. Por eso es importante que sigamos en el proceso. La práctica de los dones debe ser evaluada. Aquí comienza entonces, para que usted se vea en este espejito mágico, espejito de oro. Número 1, ¿es genuina? ¿Qué dice Juan 15:26? Si es genuina, todo lo que hacemos dará testimonio de quién? De Jesús. De Jesús, por eso no le oramos al Espíritu Santo, al Espíritu Santo ayúdame, Espíritu Santo no es que, no, porque el Espíritu Santo no está para hacer eso, está para recordarme y testificarme que, ojo, mire a Jesús, siga a Jesús, cómo se comportó Jesús,
¿Qué dijo Jesús? ¿Qué invitó Jesús a hacer? O sea, siempre está recordándonos eso. Si no es así, estamos peleándole a la loca. Obviamente le damos. El enfoque necesariamente tiene que ser Jesús. Si no es Jesús, no pasa nada. El versículo es clarito, clarito, clarito. Muy bien. La práctica de los dones debe ser bíblica. Segunda de Pedro 1:21. Eso lo conocemos porque también lo vimos en Cimientos. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Recuerden que la ilustración que hacíamos era el túnel muy oscuro, que la luz está ya al otro lado y que en la medida que vamos avanzando la luz va haciéndose más grande, que llegamos a la claridad. ¿Por qué? Porque estos hombres que escribieron en la Biblia fueron inspirados por Dios. Y nosotros estamos inspirados ahora por lo que Dios hace por medio de esa escritura en nosotros. Por eso es bíblica. En ninguna otra parte usted va a encontrar esto de dones. Se habla de talento humano, de las habilidades, de las competencias, etcétera, pero no de dones, porque solamente funciona es aquí, donde está la base bíblica de Dios con nosotros. El mensaje de Dios para nosotros. No hay problema por eso, ¿verdad? Número 3. Glorifica a Cristo. Juan 16:14. Si lo que usted hace, que se supone es para Dios, no glorifica a Cristo, pues no es de Dios, así es sencillo. Aquí es directamente proporcional, sí o no. Juan 16:14. Está hablando de quién es el Espíritu Santo, porque el mismo capítulo está hablando casi todo del Espíritu Santo, ¿cierto? Desde el 15 hasta el 16 de Juan. El Espíritu de Dios va a dar testimonio, va a glorificar. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, no se muestra como el que yo soy el poderoso, yo voy a hacer que usted le dé la risa santa y que usted comience a reírse y porque es que yo tengo el poder para hacerlo. No, que yo voy a hacer para que usted le salga el aceite de la mano y llene la vasija que tiene ahí. El Espíritu Santo nunca va a hacer eso. Siempre es, mire a Jesús, mire a Jesús, glorifica siempre a Jesús. Todo lo que hacemos en nuestras capacidades dadas por Dios, no diga nada para que no se delate, pero piensen, ¿será que sí estoy glorificando a Dios con lo que yo estoy haciendo? Usted tiene su hoja ya en su casa, yo veo algunos que la trajeron, qué bueno, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Sí glorifico a Dios con lo que, glorifico a Jesús con lo que yo estoy haciendo, ¿o no? Porque eso va directamente proporcional a la última. Contribuye a que los cristianos sean semejantes a Cristo. El mismo capítulo 16, del 8 al 11. Contribuye a que los cristianos seamos semejantes a Cristo. Nada pudo acusar a Jesús. Estamos tendiendo a eso, que nada nos juzgue, nada nos acuse. No vamos a lograrlo 100%, obviamente, pero estamos por lo menos apuntándole a eso. El comportamiento, la actitud, todo lo que hacemos está para que contribuya a que este cuerpo funcione como debe ser. Porque ahí estaba precisamente la razón de lo que queremos hacer. Que cada uno al hacer su tarea en su denominación de don, de su capacitación dada por Dios, entonces las cosas van a tener bastante significado.